Entonces abre su escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra aquí nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, que la parte del evangelio que tú entiendas en tu vida y que te sea revelada es la única parte del evangelio que va a funcionar en tu vida. Muchos podemos leer la Biblia, pero no entendemos y no nos es revelado. El problema ahí es que si leemos la Biblia, pero estamos limitados a no entenderla y mucho menos a tener revelado eso que leímos, entonces vamos a estar muy escasos del respaldo de la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante, porque la parte del evangelio que entendamos es la parte del evangelio que va a funcionar en nuestra vida. Y cuando digo funcionar en nuestra vida, tiene que llevar uno que tenemos que leerla, tenemos que entenderla y tenemos que recibirla revelada. Entonces esas tres cosas tienen que ir alineadas en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Porque si no, de lo contrario, vamos a tener la teoría y no va a haber una manifestación de respaldo de la palabra de Dios. En el capítulo 16 de Marcos, en los últimos versículos, después de que el Maestro resucitó, les dijo a sus discípulos: vayan por todo lugar y prediquen el evangelio. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero vemos en el último versículo que los discípulos andaban predicando el evangelio. Y dice que el Señor respaldaba la palabra de ellos. Entonces, podemos estar en una congregación y podemos declarar que alguien está sano, nada más porque vimos a alguien que lo hizo, pero no sucede nada. Podemos hablar una oración o declarar una oración de respaldo familiar y vemos que la familia sigue en problemas. ¿Por qué? Porque fue una palabra humana, no una palabra respaldada con el Espíritu Santo. Una palabra respaldada con el Espíritu Santo es que tú ya la leíste, la meditaste. Número 2, que tú la entendiste. Y número 3, que te fue revelada. Esa palabra es una palabra que viene de parte de Dios. Entonces esa palabra va a traer un respaldo para que suceda lo que dice la Biblia que tiene que suceder. Porque si no, de lo contrario, no va a suceder nada, absolutamente nada. Así lo leas en español, lo leas en inglés, lo leas en hebreo, no va a suceder nada. No sé si me estoy explicando. Entonces, dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra va desde un contexto, ¿verdad?, sacerdotal y levítico. Entonces, cuando ellos hacían sacrificios, y la palabra de Dios, para que traiga, vamos a decirlo, entendimiento a nosotros, quiero hablarte de tres cosas importantes. Número 1, esa palabra imparte luz. Entonces, esa palabra imparte luz. Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es cuando ya esa palabra ya salió de nosotros. Entonces, cuando imparte luz, imparte visión, imparte conocimiento, imparte sabiduría. Entonces, primero te da una visión, después te da revelación sobre esa visión y después te da sabiduría, qué hacer sobre esa visión. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Número 2, también incluye la palabra de Dios, imparte vida. Entonces esto incluye los atributos divinos.
los atributos divinos, las virtudes que hay en el ser humano. Cuando esto nosotros lo vemos, en pocas palabras, cuando la palabra viviente está dentro de nosotros, está el fruto del Espíritu del cual habla Gálatas. Cuando hay amor, paz, gozo, benignidad, templanza, fe, quiere decir que la vida de Dios está en ti. Porque si no está eso, nosotros estamos desconectados. Tenemos entendimiento de la vida de Dios, pero estamos ¿qué? Desconectados. Entonces, ese es un gran problema que podemos tener. Y número 3, imparte poder. Son manifestaciones sobrenaturales para que nuestra fe esté fundada en Dios, de acuerdo a 1 Corintios 2, 4 y 5. Cuando el apóstol Pablo fue a Corintios, dijo: cuando voy a ustedes no voy con palabras de humana sabiduría. ¿Qué es de humana sabiduría? Que nada más le entendieron lo que está en la letra. Humana sabiduría. A lo mejor esta sabiduría de la palabra de Dios, pero desde una perspectiva humana. Entonces por eso no hay resultados. Cuando es desde una perspectiva humana, es que quiere decir que alguien hasta puede memorizar la Biblia, pero no hay un entendimiento espiritual. Entonces esa revelación es lo que trae poder. Vamos a decirlo así: cuando uno de ustedes recibe una palabra en su espíritu y su espíritu la manda a su mente en forma de pensamientos, en una visión, o en cualquier otra manifestación espiritual, o en una voz audible, suavecita, esa palabra, en realidad, más que información, aunque ya lo sabías de memoria, es una palabra revelada. Y esa palabra revelada ya no tienes que hacer nada, ya entró a tu espíritu y en tu espíritu ya mandó una iluminación en tu mente. Y si Dios dice: ve y diles al paralítico, levántate, esa palabra ya no te tienes que preocupar nada, porque lleva poder en sí misma para cumplirse en lo que tú recibiste. Si tú recibes una palabra revelada de que hay una atadura demoníaca, a lo mejor ya lo has leído, pero te sabes que hay ataduras demoníacas, haz una oración que se rompa toda atadura demoníaca en la congregación. Esa palabra revelada rompe todas las ataduras demoníacas, porque cuando tú la recibiste, incluye que lleva luz, lleva vida y lleva poder. Esa palabra revelada ahora tiene poder para romper o para que cumplas la instrucción que tú recibiste. Entonces eso es importante, que una cosa es una palabra humana, que alguien se sepa la Biblia de memoria, pero sin que tenga un espíritu conectado a Dios y sin que esté conectado con el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. Hay tinieblas, las parte, divide lo que es la luz de lo que son las tinieblas. Una palabra humana nada más es hablar de humano a humano, y es información nada más. Y no digo que eso sea malo, pero eso no va a traer un resultado divino, un resultado espiritual. Eso no va a tener el poder para transformarse. Así te lo vuelvo a repetir, en el idioma que tú lo digas, no va a tener poder para manifestarse, porque tiene que haber una conexión con el Espíritu Santo. Lo hables en español, lo hables en inglés, lo hables en chino, lo hables en ruso, lo hables aún hasta en hebreo, aunque ese lenguaje tiene mucho poder, pero sin el Espíritu Santo no va a traer un respaldo sobrenatural. Tiene que ser una palabra revelada que venga del Espíritu Santo a tu espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que, vamos a decirlo así, que él no iba con palabras humanas. Él era un rabino, él era un erudito en las escrituras, pero una vez tuvo un encuentro con Yeshua, vio un resplandor de gloria, quedó ciego, y de ahí, ¿verdad?, el mismo maestro le reveló a uno de sus discípulos que le fuera y le pusiera las manos, recobrara la vista, y que era el principio de su llamado del apóstol.
Entonces antes él era un perseguidor de la iglesia, del pueblo de Dios, pero después de que tuvo un toque de la gloria de Dios, ¿verdad?, se cayó todo lo que traía, todo ese trasfondo, esa mentalidad, ¿verdad?, que era de mucho conocimiento, pero sin autoridad y poder de Dios. Entonces esto es importante que lo entendamos, porque tenemos que separar qué es una palabra que está en la Biblia, que trae respaldo, y que es una palabra que hasta un ateo la puede saber de memoria, que no trae respaldo. Porque hasta un incrédulo puede memorizar esta palabra. Entonces hay libertad en la revelación que nosotros traemos para destruir una mentira, un engaño. ¿Y qué es lo único que nos va a ir ministrando al pueblo de Dios? Lo único que nos va a ministrar es la palabra que está aquí, la palabra de Dios, pero que caminen juntos a la par de la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tienes el Espíritu Santo y no has leído las Escrituras, vas a tener poder, pero vas a ser ignorante. Pero si tienes este libro, sin el Espíritu Santo, vas a entender humanamente muchas cosas, pero no vas a tener poder. Por eso una vez el maestro habló de las dos cosas que deben de caminar juntos. Le hicieron una pregunta de quién será su esposo de esta mujer, y de uno y de otro hasta 7. Allá en la resurrección dice, ¿quién de estos va a ser su esposo? ¿Sabe qué dijo el maestro? Dice, erráis las Escrituras o ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ignorar las Escrituras y tener el respaldo de parte del reino de los cielos. Entonces, así como hay muchas cosas que tienen que ir a la par, así como las vías, para que un tren vaya y funcione, no nada más hay una vía, sino deben ir dos en paralelo para que un tren avance. También en la revelación debe ser meditar en las Escrituras con una conexión del Espíritu de Dios. Entonces esto es muy importante, porque si no, de lo contrario, nosotros vamos a enseñar pura teoría, versículos que son preciosos, pero sin el respaldo de ellos. Entonces, si usted se da cuenta, Yeshua, Jesucristo, cuando Él vino en esta tierra, antes de ir a ministrar lo que era enseñar, lo que era predicar, lo que era sanar y lo que era liberar, lo primero que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Y ya después, a nosotros no nomás, cuando venimos a Él, debemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, sino está también en mí. Tener su presencia y tener su naturaleza. Eso es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo para ir creciendo, y que en donde nosotros estemos ministrando haya poder, haya resultados, haya sabiduría. Pero esa palabra debe de estar en nosotros con entendimiento. Esa palabra es luz, vida y poder. Y el problema es que muchos buscamos el poder de la palabra, pero para que venga poder primero tiene que haber luz y vida. Si nosotros nos enfocamos en buscar poder sin vida y luz, nunca va a llegar a nosotros. Se va a manifestar el poder de un don que tú tengas, un don con el cual cuando recibiste al Mesías Dios te lo dio, o cuando Él naciste, porque hay unos que vienen hasta de nacimiento, pero no un poder de la palabra revelada. Así como dice el apóstol Pablo, dice 2:4 de capítulo 2 versículo 4 y 5 de primera carta a los Corintios, dice, cuando fui a vosotros, dice, no fui con palabras de humana sabiduría, sino fui con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, entonces hoy terminamos el mensaje de este día, y que sean bendecidos.